Gracias y paz, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor. Así que les invito que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Romanos, versículo 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Esa es la materia prima en la cual se va a basar el sermón del día de hoy. ¿Ya? Este sermón tiene como título: Dios nos justifica porque es justo. Gloria a Dios. Dios nos justifica porque es justo. Este título captura la sustancia misma de estos versículos que he leído. ¿Ya? Y voy a darle lectura. Así que se pone de pie. He encontrado ese maravilloso trozo de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Abro comillas y leo en el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, hemos tenido un día de conferencia el día de ayer, en la cual se habló algo de la justificación, y yo hoy pretendo atar los cabos sueltos que pudieran haber quedado ayer, para así mayor comprensión de esta maravillosa doctrina de la justificación por la sola fe. ¿Ya? En estos pasajes que hemos leído aparecen algunas palabras. Aparece la palabra justicia de Dios. También tenemos la palabra justificación. Justificados específicamente, la palabra justificados. Aparece la palabra fe. Aparece la palabra propiciación. Aparecen varias palabras que están cargadas de teología y de significado. Cada una de esas palabras, a la luz del desarrollo bíblico, es un mundo de significado. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribiendo a la iglesia en Roma, a la iglesia local en Roma, escribe esta maravillosa carta de 16 capítulos, en el año 57 después de Cristo, desde Corinto, en el contexto inmediato en el cual estaba finalizando su tercer viaje misionero. Escribe esta carta, que es un verdadero tratado de teología sistemática. Sabemos que el tema de esta carta es la doctrina de la justificación. Y él desarrolla esta doctrina desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Desde el capítulo 3, versículo 21,
hasta el capítulo 5, versículo 21, el apóstol desarrolla la doctrina de la justificación. Previamente a eso desarrolló la doctrina del pecado. Capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, desarrolló la doctrina del pecado, en la cual nos dejó muy claro que tanto los gentiles como los judíos están bajo pecado y que no hay justo ni siquiera uno. Esa fue la tesis desde el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 al versículo 20. Ahora hay una transición, hay un cambio. Es decir, todo lo que el apóstol Pablo nos había hablado antes es para llegar a este punto. Porque aquí comienza el corazón de la carta. A esto quería llegar Pablo, al corazón. Para ello tuvo que hacer una introducción, en la cual nos habló del pecado, etcétera, etcétera. O sea, que antes de hablar de la justificación, nos habló de la doctrina del pecado. Curiosamente, será el orden de la conferencia. Se nos habló de la doctrina del pecado y después comenzó la doctrina de la justificación. Y en esta carta, cuando termina la doctrina de la justificación, comienza el capítulo 6. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Saben cuál es la doctrina que se escribe ahí? La doctrina de la santificación. Curiosamente, también era el tercer tema de la conferencia. Es decir, la conferencia no fue algo arbitrario, sino que el orden fue pensado aún en el orden bíblico. Entonces, estamos comenzando a tratar el tema de la justificación como Pablo lo escribe ahí en su carta a los romanos. Entonces, en estos versículos del 21 al 26 del capítulo 3, vamos a ver cuatro cosas. Punto 1, vamos a hablar de la justicia de Dios. Algo hablamos ayer, pero hoy vamos a hablar algo más. Punto 1, la justicia de Dios. Eso lo vamos a ver en el versículo 21. En los versículos 22 y 23 vamos a ver el medio de la justificación. El medio de la justificación. En los versículos 24 y 25 está nuestro tercer punto. La base de la justificación. La base de la justificación. Y el cuarto y último punto, en el versículo 25 y 26, el propósito de la propiciación. El propósito de la propiciación. Eso vamos a ver, porque básicamente de eso Pablo nos habla en este bloque epistolar. Bueno, Martín Lutero, refiriéndose a este trozo bíblico que acabamos de leer, dice que es la cuestión más importante, el mismísimo corazón de la epístola y de toda la Biblia. Hermanos, Martín Lutero dice que este trozo que acabamos de leer es el corazón de la epístola y añade que es el corazón de la Biblia. O sea, para Martín Lutero era muy importante este trozo. Podríamos decir que todo lo demás que habla Romanos gira en torno a este trozo. Podríamos decir ilustrativamente hablando que esto es el Sol y todos los demás planetas giran alrededor. O sea que nos encontramos con el mismísimo crème de la crème, sin desmerecer la demás epístola. Entonces, comencemos con nuestro primer punto. La justicia de Dios. Yo les decía ayer que es imposible comprender la doctrina de la justificación
No sé si lo decía con estas palabras literalmente, pero eso es lo que pretendía decir. Que es imposible entender la doctrina de la justificación si no se entiende la justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar algo de la justicia de Dios, cosas que no hablé ayer. ¿Ya? Cuando se habla de la justicia de Dios, porque el texto comienza, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aquí hay algo que se ha manifestado, la justicia de Dios. Se corrió el velo y ahora puedo ver la justicia de Dios. O sea, que Pablo nos está hablando de un apocalipsis soteriológico, no de un apocalipsis escatológico, porque el apocalipsis escatológico es lo que está en el libro de Apocalipsis. Pero el apocalipsis soteriológico comienza aquí. Apocalipsis significa simplemente revelación, manifestación, mostrar algo que estaba oculto. ¿Ya? Entonces cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vamos a ver eso de pero ahora y vamos a ver eso de aparte, pero yo quiero que traigamos a nuestra mente la palabra, la expresión justicia de Dios. Justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entender que la justicia de Dios es un atributo de Dios. También se conoce en los tratados de teología como la rectitud de Dios. ¿Ya? La justicia de Dios como atributo, como característica inherente a Dios. El ser de Dios es justo. Dios, ontológicamente hablando, es justo. Axiológicamente hablando, Dios es justo en cuanto a su carácter. Dios es justo en su ser y en su carácter. ¿Ya? De hecho, la palabra justicia en hebreo se pronuncia tzedekah. Tzedekah. Y en griego, dikaiosune. La palabra justicia y significa conformarse a un estándar, conformarse a una regla, algo recto, algo derecho, algo no corrupto. La justicia significa eso. Dios es justo. La justicia de Dios es un atributo, esto es importante. Porque cuando la Biblia nos habla de la justicia de Dios, se refiere a su atributo. Pero, ojo, pero no siempre cuando habla de la justicia de Dios se refiere a su atributo. Va a depender del contexto en el cual salga la palabra justicia de Dios para saber a qué aspecto se está refiriendo. Desde ya viene la pregunta, en este texto, justicia de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un atributo de Dios o a otra cosa? Por eso es importante. Porque miren, si la justicia de Dios se atribuye a mi cuenta cuando yo creo, ¿cierto? Cosas que explicamos ayer. Suponiendo que eso signifique el atributo de Dios. Pongámonos en el escenario hipotético que esa justicia de Dios tenga que ver con el atributo de Dios, ¿cierto? O sea, si Dios me comparte su atributo de justicia en cuanto a su ser ontológico, en algún aspecto sería una herejía porque me estaría yo divinizando. Estaría manifestando una cierta forma de panteísmo. O sea que la justificación me hace Dios, al menos en algún aspecto. ¿No, cierto? Entonces,
¿no debería estarse significando aquí la palabra justicia de Dios? Atributo de Dios. ¿Se da cuenta de la importancia? Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Eso lo vamos a ver. Pero entendamos que a la luz de la Escritura, la justicia de Dios es un atributo de Dios. No se niega eso, la cuestión es a qué se está refiriendo en este punto. Pero la justicia de Dios es un atributo de Dios. Pero la justicia de Dios también es algo rectoral, es algo gubernamental. Es decir, cuando Dios gobierna el universo, cuando Dios gobierna su creación, cuando Dios dispensa administración en su reino, esa acción de Dios también se conoce como la justicia de Dios. Dios gobierna justamente el universo. Que eso sea el efecto de la justicia de Dios como atributo, claro, pero es distinto al mismo tiempo. Una cosa, mire, es lo que Dios es y otra cosa es lo que Dios hace. Dios siempre va a ser de acuerdo a lo que es. ¿Me siguen? Dios es justo, va a actuar justamente. ¿Por qué Dios actúa justamente? Porque es justo. Pero Dios no necesita actuar justamente para ser justo. Dios, si no actuara, sigue siendo justo. ¿Está entendiendo? Entonces, tenga presente esto. Una cosa es lo que Dios es, otra cuestión es lo que Dios hace. Entonces, la justicia de Dios como atributo es lo que Dios es. Pero la justicia rectoral de Dios es lo que Dios hace cuando gobierna el universo. Se conoce técnicamente como la justicia rectoral de Dios. ¿Se entendió todo eso? Bien. He hablado de dos aspectos de la justicia de Dios. Justicia de Dios como atributo y justicia de Dios como acción rectoral o acción gubernamental, acción soberana. Bien. Pero hay un tercer aspecto que se conoce como la justicia distributiva de Dios. La justicia distributiva de Dios. La justicia distributiva de Dios es cómo Dios actúa cuando hay una acción ajena a Él, una acción de sus criaturas. Dependiendo cómo se portan sus criaturas, Dios actuará en justicia distributiva. ¿Me siguen? Amén. Y las criaturas de Dios se pueden comportar de dos formas básicamente. Una, portándose bien. Dos, portándose mal. Entonces Dios, ante esos dos escenarios, de los que se portan bien o de los que se portan mal, Dios distribuye justicia. Se conoce como la justicia que Dios distribuye. ¿Entendido está ahí todo? Amén. Bien. Ahora, la justicia distribuidora adquiere otro nombre sin dejar de ser justicia distribuidora, pero adquiere un nombre más técnico cuando esto se aplica a los que se portan bien. A los que se portan bien, Dios los premia y eso se llama justicia remunerativa. O sea, Dios le da una remuneración. Pero Dios no está obligado a dar remuneración a los que se portan bien. Por ende, la justicia remunerativa es por gracia siempre. Porque no debemos portarnos bien porque Dios nos va a dar algo. Tenemos que portarnos bien porque Él es nuestro Dios.
Sin embargo, como Él es un Dios lleno de gracia, nos remunera. Se conoce como la justicia remunerativa de Dios. Ahora está el otro lado, los que se portan mal. ¿Cierto? También aquí la acción de Dios cobra un nombre técnico, teológicamente hablando, que se conoce como justicia retributiva o justicia punitiva. Justicia retributiva. Es en esta justicia retributiva o punitiva donde se manifiesta otro atributo de Dios, que es el atributo de su ira. Ahí tenemos la ira cataclísmica de Dios, que son el diluvio, los terremotos, los aluviones, etcétera, etcétera. La ira cataclísmica de Dios, que se ha manifestado a través de la historia. Tenemos la ira escatológica de Dios, es decir, cuando Dios desate su ira en el contexto de la tribulación escatológica, los 7 años que están en el futuro. Ira escatológica de Dios, donde la tierra se moverá. Y está la ira eterna de Dios. La ira eterna de Dios es cuando Dios nos meta en el infierno a los que no creyeron en Jesucristo. Esa es la ira eterna de Dios. Está la ira de consecuencia también. La ira de consecuencia podríamos decir que lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Bien. Teniendo el panorama casi completo, leemos Romanos 3:21, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿A qué se refiere Dios entonces? ¿A qué tipo de justicia Dios se está refiriendo? Tenemos a la cruz, hermano. En la cruz se manifestó una justicia. Pregunto, ¿cuántos tipos de justicia se manifestaron en la cruz? Interesante pregunta. Porque puede haberse manifestado más de una de las que ya vimos. Porque una cosa es la justicia que el Padre derramó sobre el Hijo en la cruz, cuando el Hijo dijo: Heli, Heli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí el Hijo está experimentando una justicia. Es la justicia de la ira, la justicia retributiva de Dios, la justicia punitiva, justicia que debería haber caído sobre usted y sobre mí. En ese sentido, el Señor es mi sustituto. Murió en mi lugar. El justo por los injustos. La justicia retributiva y punitiva de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. ¿Pero es esa justicia la que se imputa al creyente? No puede ser esa justicia. ¿Cómo la justicia punitiva y retributiva va a caer sobre el creyente si esa Cristo la recibió por nosotros, no yo? Debería haber caído sobre mí, pero no fue así. Entonces, cuando el 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, no se puede estar refiriendo ese versículo a la justicia retributiva. Independientemente que sí cayó sobre Cristo en la cruz. Pregunto, ¿será la justicia remunerativa dada por gracia? Claro que sí. Porque Cristo, al pagar por nuestros pecados en la cruz, entonces nosotros ya no tenemos que pagar.
Pero el Señor manifestó su justicia en la cruz en el sentido de que la Biblia dice que la pena del pecado es la muerte. Cristo pagó la pena, murió, pagó por nuestra penalidad. Pero si es que es verdad que Cristo pagó por nuestra penalidad, entonces es verdad que soy inocente. Pero esa provisión se adquiere cuando yo creo para que se aplique a mi vida, para que pase a mi cuenta. Es esa justicia que se ha manifestado en el versículo 21. Como Cristo pagó por nuestros pecados, entonces ahora hay una justicia. Entonces la justicia aquí, hermano, la justicia del versículo 21 es sinónimo de actividad justificadora de Dios. La justicia de Dios en el versículo 21 significa actividad justificadora, es cuando Dios justifica a alguien. Pero también significa don de Dios. ¿Por qué? Porque es por gracia. Esta justicia es un don de Dios porque es por gracia, pero es la actividad justificadora, es decir, cuando yo creo en Cristo, el Dios eterno me declara justo, es decir, hay una actividad, un decreto, una declaración desde el tribunal más grande de todos los tribunales que existe y que ha existido, el tribunal de Dios. En ese tribunal, para poder ilustrar algo de manera limitada, cuando un dedo se mueve en ese tribunal, el cosmos tiembla. Entonces Pablo dice, pero ahora que hay un contraste, pero, evidentemente este pero está contrastando lo que se venía diciendo antes. ¿Qué se venía diciendo antes? Leamos el 20, dice, el 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, por medio de la ley, pacto mosaico, es el conocimiento del pecado. Pero, ahí viene el contraste, pero ahora. Aquí esta justicia que se ha manifestado, hay un tiempo, pero ahora aquí hay un cambio dispensacional a la luz de la teología bíblica. Pero ahora el Señor, la cruz trae un cambio dispensacional, un cambio de época. Eso no quiere decir que los hombres antes se justificaban por las obras, pero sí se justificaban en un contexto de obra porque estaban bajo el régimen del pacto mosaico. No eran justificados por el pacto mosaico, pero sí en el contexto del pacto mosaico. De tal manera que el hombre siempre ha sido salvo por gracia por medio de la fe, pero en el Antiguo Testamento debía practicar cumpliendo la ley. No para ser salvo, sino para santificarse. En el Antiguo Testamento algo de eso hablamos ayer. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte del régimen de la ley, aparte del régimen del pacto mosaico, aparte del carácter del pacto mosaico, en otras palabras, aparte de los 613 mandamientos, aparte del decálogo de la ley. Vimos ayer que no era en la ley, sino aparte de la ley, pero sin embargo, la justicia de Dios en este sentido, como don y como actividad justificadora, no es algo que queda volando en el espacio no teniendo un lugar, no. Esa justicia se encuentra en el Evangelio. Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No se puede revelar en la ley.
La ley no produce la justicia que salva. Nunca la ha producido. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sin embargo, esta parte final que dice Pablo, testificada por la ley y por los profetas, lo que Pablo está diciendo aquí es, en términos chilenos, yo no le estoy comunicando una verdad en última hora o he sacado un conejo debajo de la manga. No, lo que Pablo está diciendo, si bien es cierto la justicia no era por la ley ni por los profetas, pero sin embargo la ley y los profetas sí hablaron de esta justicia. O sea, testificaron. En otras palabras, el Antiguo Testamento testificó de la justicia. ¿Me siguen? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Desarrollamos el primer punto. ¿Quedó claro el primer punto? Amén. Bien, pasamos al segundo punto. El medio de la justificación. El texto dice, en el versículo 22 y 23 dice, la justicia de Dios por medio. De ahí saco yo la palabra medio. La justicia de Dios, es decir, la justicia de la que ya venimos hablando. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bien, esta justicia justificadora, que es actividad justificadora y don de Dios, gracia, se manifiesta aparte de la ley, pero en el Evangelio. Supongamos que hay un plato que tiene esa presa de pollo que comimos ayer. El plato es el Evangelio. El pollo es la justicia de Dios. ¿De qué manera usted comió el pollo ayer? Pregunto. ¿Cómo trajo el pollo a su boca? ¿Con la mano, dice el hermano acá? ¿Tenedor? Ya, pero el punto es que tiene que existir un medio para traer el pollo a la boca, para traer la justicia y aplicarla a mi cuerpo, a mi vida. Entonces, hay tres cosas aquí. Lugar, el Evangelio. ¿Qué? El pollo, la justicia de Dios. ¿Cómo accedo a ella? ¿Cuál es el medio? La Biblia dice que el medio es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero esta fe debe ser sola, sin obra añadida. De ahí la sola fide, la sola fe. Ni tampoco una fe tramposa, como hacen algunos teólogos que me embarazan la fe y me ponen una fe que se somete completamente. No. Fe sola. Dice, para todos, esto es importante. Dice, para todos. Todo esto que hemos comprendido, para todos. ¿A qué se refiere ese todo? Algo que ya veníamos hablando cuando Pablo acusó a gentiles y a judíos. Esos son todos los gentiles y todos los judíos. Para todos los que creen, es decir, dentro del mundo gentil y del mundo judío, todos los gentiles que crean y todos los judíos que crean, ese es el todo. Para todos los que creen en Él, Jesucristo. O sea, el gentil y el judío, para ser justificado, debe creer en Jesucristo. Hay igualdad, hay un solo medio. No hay cosas distintas. Tanto el judío como el gentil se salva por la sola fe, nada más, como medio instrumental. La fe es el medio, no la base de la salvación, porque nadie será salvo pensando que su fe es su base.
No, la fe es el medio. Dice, para todos los que creen en Él, porque, aquí da la razón, porque no hay diferencia entre gentiles y judíos para salvación. En otro sentido, sigue habiendo diferencia. Culturalmente el judío sigue siendo judío y el gentil sigue siendo gentil. ¿Sí o no? Siguen existiendo las fronteras desde el punto de vista geopolítico. Pero desde el punto de vista de la salvación no hay diferencia. Porque no hay diferencia, dice el texto, por cuanto todos pecaron. Y Pablo ya lo demostró en los mensajes anteriores que hemos venido predicando. Pablo dejó muy claro, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, con ley mosaica o con ley moral, viejo, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y para ser salvo hay un solo medio, la fe. Un solo evangelio. ¿Por qué? Porque esa justicia de Dios se manifiesta en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la muerte, es la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es el evangelio. No es su vida antes de la cruz, independientemente de que fue justo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desarrollamos el segundo punto, ¿se entendió? Amén. Bien. Tercer punto. Aquí estamos en los versículos 24 y 25. Dice, aquí vamos a ver la base de la justificación. Hemos visto el medio de la justificación, hemos visto la justicia de Dios, dónde se manifiesta la justicia de Dios en el Evangelio, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la base de la justificación. Es decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mire, aquí hay dos cosas. Está la palabra gratuitamente y la palabra gracia. Gratuitamente y gracia. De ahí sale la expresión teológica gracia gratuita. La gracia, algunos hablan de gracia barata, otros de gracia cara. Esas cosas no sirven. La gracia no es cara. La gracia no es barata. La gracia es gratis. Porque algunos pelean. No, este predica una gracia barata. No, este otro predica una gracia cara. La gracia no es barata ni cara. La gracia es gratis. Siendo justificados gratuitamente, es decir, la base de nuestra justificación es la gracia de Dios. Dios nos regala esta justicia como don porque Él es bueno, porque Él es un Dios de gracia. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, pero la gracia igual tiene un medio, igual que la fe es un medio para adquirir esta gracia y esta justicia, pero la gracia igual tiene un medio. La gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús,
propiciación. O sea, que el medio es el Cristo crucificado, no el Cristo viviendo antes. ¿Se da cuenta de las distorsiones de los evangelios que parecen correctos hoy en día? La redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál sangre? La que derramó en la cruz. No la que derramó antes en su vida cuando se apretó un dedo, por poner un ejemplo, sino que la sangre de su cruz puso como propiciación Dios. Entonces la base de la justificación es la gracia de Dios y la propiciación. Esa es la base de la justicia, esa es la base de la salvación. La cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. La palabra de la cruz. Ahora, ¿qué es la propiciación? Es muy importante. Acá tenemos históricamente hablando el arca del pacto. La palabra propiciación en hebreo es caporet. ¿Qué es el caporet? El caporet simplemente es la cubierta del arca, es la tapa. Ese es el propiciatorio. Ahí se derramaba la sangre. El sacerdote ahí derramaba la sangre sobre la tapa. Los querubines mirando simbolizaban la presencia de Dios, el ojo observador de Dios. O sea, que Cristo en la cruz Dios lo puso como propiciación, lo puso como tapa. ¿Me siguen? O sea, está el pecado, ¿cierto? Y Cristo se tiró como tapa sobre el pecado, ¿no? Y tapó el pecado. Lo expió. Ahí sí que tapa y tapa, hermano. La sangre de la cruz quitó el pecado y no solo lo tapó, lo quitó. Porque Juan dijo, he ahí. Cuando lo vio caminando, he ahí, Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero obviamente lo quitó en la cruz, porque el Cordero que le tenía que... Entonces, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, mi amigo. No en su vida justa anterior, no, en su sangre. Ahora, entonces no somos salvos por obras, no somos salvos por portarnos bien. Pregunto, ¿debemos portarnos bien? Amén. ¿Pero somos salvos por portarnos bien? No. Claro que debemos portarnos bien, pero no somos salvos por portarnos bien. Pregunto, o declaro, la prostituta no será salva por dejar su prostitución. El borracho no será salvo por dejar su borrachera. El adúltero no será salvo por dejar su adulterio. El fornicario no será salvo por dejar su fornicación. Nadie será salvo por dejar de pecar. Nadie será salvo por dejar de pecar. ¡Qué revolucionario ante el humanismo! ¿No? Porque hay un solo medio, es sola fide, solo por la fe. Mis buenas obras no alcanzan la justicia de Dios. Mi buen comportamiento no alcanza la justicia de Dios. Mi vida piadosa, entre comillas, no le alcanza. Solamente por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios.
no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Tan claro esto? Bien, hemos desarrollado el tercer punto. Pasemos al último punto. El propósito de la propiciación, lo que acabamos de explicar. Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Cristo nos propició, nos expió nuestro pecado. El justo por los injustos, muriendo. Dice, propósito. El propósito es el objetivo de la propiciación. ¿Por qué murió Cristo? Dice, para manifestar su justicia. Yo aquí hago una pregunta importante. Dijimos que la justicia de Dios en el versículo 21 significaba actividad justificadora y don de Dios, ¿se acuerdan? Pero aquí justicia de Dios en el versículo 25, en la parte final del versículo 25, no significa don ni actividad justificadora. Aquí sí significa atributo. Aquí la justicia significa atributo de Dios. Vamos a entender por qué. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan lo que significa la cruz, no solamente para nosotros, sino lo que significa la cruz para Dios. Si entendiéramos realmente las profundidades de la cruz, veríamos que fue un evento tan extraordinario que faltarían palabras para explicar, que ni siquiera los poetas lograrían explicar las profundidades del Calvario. Pero intentemos algo. Para manifestar su justicia, aquí entienda justicia de Dios como el atributo de Dios, como la honra de Dios, lo que está en juego. Para manifestar su justicia a causa de... O sea, mire, una de las razones por las cuales Cristo debería morir en la cruz era porque era necesario manifestar la justicia de Dios en el sentido de su atributo. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué causa debía pasar eso? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, eso es muy importante, captúrelo acá. Desde el momento que Adán y Eva cayeron en el pecado, ¿qué es lo que debe hacer un Dios justo? ¿Digo no? Amén. ¡Al tiro! ¡De una! Todos al infierno, ¡al tiro! ¡Al tiro! ¿Sí o no? Amén. Sin embargo, la historia siguió avanzando y el hombre siguió viviendo sobre la tierra. ¿Sí o no? Amén. Y los pecadores siguieron naciendo uno tras otro, ¿sí o no? Entonces alguien que se pudiera creer santurrón desde la galería diría: parece que Dios no es tan santo. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que Dios no aplique justicia a los pecadores? Este Dios no es tan santo. Este es un Dios corrupto que permite el pecado. Es un Dios liviano. La reputación de Dios estaba siendo criticada a través de la historia. La historia criticaba la justicia de Dios. La historia ponía en duda de que Dios era justo. La galería pifiaba a Dios. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con mira. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque con la mira, con el objetivo de manifestar en su tiempo su justicia, en el sentido ya de tributo. Gloria a Dios. De manifestar en su tiempo su justicia. O sea, hermano, la cruz reivindica a Dios.
La cruz evidencia que Dios es justo. La cruz dice, no, Dios tenía paciencia, pero un día se la iba a cobrar y se la cobró al Hijo. Se la cobró a su propio Hijo. Y la justicia de Dios es manifestada también en el sentido de atributo, no en el sentido de actividad justificadora solamente, sino que también en el sentido de atributo. Amén. La cruz en medio de la historia reivindica a Dios. La cruz en medio de la historia dice, sí, Él es luz, sí, Él es santo, sí, Él es sublime, sí, ni los cielos son limpios delante de Él, sí, hasta la luz parece opaca ante su santidad, sí, Él es santo y 3 veces santo. Gloria a Dios. Dice, a fin de que Él sea el justo. A fin de que Él sea el justo. ¿Se imaginan a un juez que es corrupto justificando? Amén. La gente le diría, mira tu cola. ¿Sí o no? Pero acá, por eso que Dios no solo justifica, sino que es un santo justificando. Gloria a Dios. A fin de que Él sea el justo y el que justifica. Que Él sea el justo y el que justifica. De ahí el título. Gloria a Dios. Dios justifica porque es santo. Dios justifica porque es santo. La justificación de Dios es legítima. Porque no está justificando un juez corrupto, está justificando un juez 3 veces santo y que ha sido reivindicado por la cruz. Gloria a Dios. No es que Dios haya dejado de ser santo y que la cruz lo hace santo, no se equivoque, no. La cruz evidencia que Él siempre ha sido santo. Amén. Pero la cruz calla la boca del crítico. La cruz cierra la boca del criticón. La cruz es un tapa de boca a la galería que critica. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Ahí están los 4 puntos. Gloria a Dios. ¿Quedó claro, no? Amén. Es el corazón de la carta a los romanos este trozo. Gloria a Dios. Parece que Lutero no andaba tan perdido. Ahora, como aplicación y para ir finalizando. Ayer quedaron varias cosas que no desarrollé y no pretendo desarrollarla ahora, pero algo vamos a desarrollar en la aplicación. Ayer íbamos a ver lo que era el catolicismo romano, lo que pensaba el catolicismo romano, lo que pensaba la salvación por señorío, lo que pensaba la gracia gratuita y lo que pensaba las nuevas perspectivas de Pablo. Quiero elegir entre esas una y aplicar hoy. El catolicismo romano. Hablemos del catolicismo romano. Y no vamos a agotar el tema solamente en una aplicación a la luz de lo que hemos comprendido. ¿Qué ofrece la teología católica romana para aquel que quiere ser salvo? ¿O qué sistema de salvación dispensa y esgrime la teología católica romana? En resumen, en la teología católica romana la persona será justificada por fe más obras. La fórmula en resumen es fe más obras es igual a justificación. O sea, que la Iglesia Católica Romana deja la justificación para el final. El hombre debe probar que realmente es justo por dentro. Porque la Iglesia Católica Romana cree que la justificación significa hacer justo y no declarar justo, como lo que explicábamos ayer. Tiene una mezcla entre la justificación y la santificación. Ahora,
La teología católica romana dice, cree en dos justificaciones, ojo acá, en dos justificaciones, en la justificación inicial y en la justificación final. ¿Cómo comienza la justificación inicial? Hay un sistema de sacramentos en la teología católica romana. Está el bautismo, está la comunión, está la Eucaristía, está la penitencia, está el orden sacerdotal, está la unción de los enfermos y está el matrimonio, los sacramentos del sistema católico romano. El bautismo es el primero. La Iglesia Católica Romana dice que cuando la persona se bautiza, Dios infunde justicia al alma. No lo declara, le infunde justicia, es decir, esa justicia que se infunde en el alma, dice que saca el pecado original del hombre. O sea que bajo la lógica católica romana, cuando alguien es bautizado, cuando el niño es bautizado, sale el pecado original y hay justicia real en su alma. Yo le preguntaba al pastor José, ¿usted fue bautizado bajo el sistema católico romano? Me decía que sí. Si eso fue la verdad, el pastor José no tiene pecado original. Pero después vio la luz. Ahora se da cuenta por revelación y por experiencia, dice. La cuestión es, hermano, que sin embargo esa justificación inicial, el hombre va a seguir creciendo, ¿cierto? Y va a practicar obras buenas o malas. Entonces, la Iglesia Católica Romana dice que existen dos clases de pecados, pecados mortales y pecados veniales. Los pecados veniales son aquellos que no hacen que yo pierda esa primera justificación. Pero si llegara a cometer un pecado mortal, esa justificación inicial es sacada y se pierde la justificación inicial, al infierno el pato o al purgatorio. En realidad, con un pecado mortal te vas al infierno. Entonces, después del bautismo, el católico romano tiene que practicar obras y fe, para que algún día, al final de su vida, cuando muera, reciba la justificación final. Y recién ahí está seguro. Pero en un sistema de salvación, fe más obras igual. Al final del día es fe más obras es igual a salvación. O sea, es una fe donde se dice que es por fe, que es por gracia, y dicen que es por gracia, pero le ponen el elemento humano del esfuerzo humano. ¿Y cómo se recupera la justificación perdida en el sistema católico romano? A través de la penitencia. Por eso que andan algunos confesándose. Y el curita dice, haga Pacho María, haga esto, haga esto otro, porque tienen que recuperar la justificación que perdió. Si eso fuera así, hermano, yo estoy perdido al menos. Bueno, eso sería la aplicación. Hasta aquí queda la exposición de la palabra de Dios. Entonces el pastor pasa a continuar el servicio. Gracias y paz a vosotros.